Hace más de 6000 años, esta tierra rica, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, vio nacer a las primeras civilizaciones. Los griegos lo llamaron Mesopotamia. Nosotros lo llamamos Irak. Destapando las capas de historia que se encuentran aquí, podemos descubrir los orígenes de nuestras leyendas más antiguas y viajar hasta las raíces más profundas de la fe. Se llamaban sumerios y fueron los primeros en contar la historia de una gran inundación. Es una de las historias bíblicas más familiares, la saga del Arca de Noé. Un dios furioso, un barco de madera, un diluvio. Es la historia de Noé y su familia escapando en el arca con cada especie de animal y sobreviviendo al castigo de la inundación mientras la humanidad es destrozada. Es un cuento primordial, removiendo nuestros temores y esperanzas más profundos. Es un cuento que se halla en la Biblia, pero también en otro texto antiguo, un texto descubierto en las ruinas de Sumeria. A principios de este siglo, se tradujeron algunas tablas encontradas en Mesopotamia. Revelaron la leyenda más antigua de un diluvio catastrófico. La primera epopeya escrita del mundo es el relato del rey mítico Gilgamesh. Este cuento de una inundación desastrosa precede a la versión bíblica al menos en 2000 años. Durante 7 días y 7 noches, el diluvio barrió la tierra. La gran arca fue desplazada de un lado a otro por los ventarrones. En la versión de Gilgamesh, el arca se encalla contra una montaña. El marinero suelta pájaros, así que el relato tiene un fin misteriosamente similar al de la Biblia. Es un cuento fabuloso. Hace más de 5000 años, la historia de un gran diluvio se contó aquí por primera vez en las antiguas ciudades de Sumeria, Uruk, Gerido y Ur. En Sumeria encontramos los orígenes de casi todo aquello que marca la civilización. Ellos inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumeria, la primera civilización de la Tierra. En una tierra sin piedra, los sumerios inventaron ladrillos de barro, como los que todavía se fabrican y se utilizan hoy en día. Y de estos sencillos bloques erigieron los primeros grandes monumentos, llamados zigurats, templos imponentes que alcanzaban gran altura. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos e incluso el adolescente problemático. ¿A dónde has ido? No he ido a ningún sitio. Si no has ido a ningún sitio, ¿por qué pierdes el tiempo? Vete a la escuela, ponte ante tu profesor, recita tus deberes, escribe tu tablilla. ¿Lo has entendido? Nosotros conocemos de los sumerios sus inventos sorprendentes y sus vidas cotidianas gracias a su innovación más impresionante, la escritura. Conocemos sus leyendas antiguas y sus secretos íntimos porque alguien los puso por escrito. Era algo que nadie había hecho antes. Hace 5000 años, un sumerio grabó sus historias en el barro, proporcionándonos una mirada al mundo en el nacimiento de la civilización. En cuanto a su personalidad, los sumerios eran en algunos aspectos muy parecidos a nosotros. Les importaba conocer a la gente, beber cerveza, etc. Y había varias colecciones de poesía que relatan los preparativos de una mujer para su amante, y cómo se viste y se lava y espera que llegue su amante. El centro de la civilización sumeria era la ciudad perdida de Ur, en un tiempo considerada el lugar de nacimiento de Abraham, el primero de los patriarcas de la Biblia. Es el paradigma de la ciudad bíblica en términos arqueológicos, porque allí se realizó una de las excavaciones más célebres de los años 20 y 30 por un extraordinario arqueólogo británico llamado Leonard Woolley. Una vez, un arqueólogo británico describió la arqueología como la ciencia de los desperdicios, y es verdad. Pero a mí me interesa el arqueólogo que puede dar vida a las piedras, huesos, ladrillos y ollas. Así era Leonard Woolley.
Hacía de guía en una zona pequeña de Ur de Caldea, donde los cimientos de las casas estaban expuestos. Y mientras caminaba, hablaba de las vidas de la gente que vivían en estas casas, de los hornos, los umbrales, los techos bajos, los muebles. La ciudad de Ur, en las manos de Guli, resucitaba. Guli realizó una excavación enorme. Bajaba por la antigua ciudad que se volvía cada vez más pequeña. Hubo una gran capa de sedimento estéril. Se encontró con esta capa y se quedó allí perplejo, mirándola, preguntándose qué podía ser aquello. Guli cuenta cómo entonces vino su esposa, una mujer algo informal. Ella miró esa capa y dijo: «Por supuesto, es del diluvio». A partir de entonces, Guli declaraba que la capa de sedimento era una prueba del diluvio bíblico. Captó la imaginación popular. ¿Qué más hizo? Trajo ingresos. Ur fue una excavación brillantemente vendida. La especulación sobre el diluvio bíblico causó sensación. Aunque faltaban pruebas irrefutables, era como si la ciencia y la Biblia se hubiesen unido en el desierto desolado del sur de Irak. Luego, Guli desenterró un tesoro indiscutible, un descubrimiento que proporcionó una perspectiva extraordinaria a las civilizaciones más antiguas, las tumbas reales de Ur. Mientras excavaba en el barro, Guli desenterró 74 esqueletos bien ordenados, todos enterrados al mismo tiempo. El entierro contó la asombrosa historia del viaje final de un rey y los que le acompañaron a la vida futura. De este hallazgo, Guli desarrolló una tesis muy interesante de los entierros reales. La historia fue así. Primero excavaron una fosa grande, con una rampa que subía por un lado. En esta fosa, erigieron un sepulcro de piedra y colocaron el cadáver de la persona real dentro. Entonces, la corte entera entró en la fosa. Todos se pusieron en fila con unos jarritos de veneno. Se tumbaron y murieron. De esta manera, el príncipe se fue a su tumba acompañado por todos sus servidores. El descubrimiento de las fosas en Ur constituyó un triunfo para la arqueología. Reveló secretos antiguos de la primera civilización. Pero la ciencia solo puede llevarnos hasta cierto punto. Donde las pistas acaban, la epopeya de Gilgamesh proporciona las huellas finales. Son las huellas que nos llevan hasta un jardín y un lugar que algunos llaman el paraíso. El jardín del Edén. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Es un cuento familiar. De este tipo de mitos hay en casi todas las civilizaciones. Como también suele haber un mito de la búsqueda del paraíso. Es el deseo apremiante de un mundo mejor. Los jardines del Edén, el paraíso, es el deseo de la gente de tener una vida menos complicada, una vida fácil o un premio por haber trabajado tanto. En la antigua epopeya sumeria de Gilgamesh, el paraíso se llama Dilmun. Es un lugar más allá del umbral de la morada humana normal. Así es como figura en la versión sumeria del mito del diluvio. Es allí donde el sobreviviente del diluvio se va a vivir. Y hay otros mitos que describen Dilmun como un lugar donde todo era perfecto.
Dilmun figura en las leyendas de Mesopotamia como una especie de jardín del Edén. Es un lugar de un intenso verde, con agua abundante, vientos frescos y brisas. Es un lugar maravilloso, un lugar perfecto. Sin embargo, también es el territorio de una serpiente. En la epopeya antigua, la serpiente roba la flor que otorga la inmortalidad. Así como Adán Gilgamesh ha de dejar el jardín y morirse. Parece que la idea de paraíso es universal, pero ¿en qué se basa? Las huellas indican un lugar encantado, pero real. 400 millas al sur de la antigua ciudad sumeria de Ur, se encuentra la isla de Bahrein. Era una importante plaza de mercado en las rutas del comercio que atravesaban los desiertos áridos y los mares salados de Mesopotamia. Hoy en día Bahrein es mucho menos que un paraíso, pero hubo un tiempo en que era floreciente. Esta isla tenía agua abundante y como resultado, vida. Hace mucho tiempo, esta isla era Dilmun. ¿Pero era el paraíso? En comparación con el desierto que le rodea, parece ser que sí. Había tanta agua aquí que lo que es ahora una isla desierta, entonces florecía. Era un jardín, ofreciendo ricos y variados frutos. Y vivía aquí una gente que aparentemente llevaba una vida bendita. Más de 85.000 montículos de tierra, indicando el lugar de tumbas, están repartidos por toda la isla. Probablemente es la mayor cantidad de tumbas en una sola zona del mundo antiguo. Los antiguos huesos nos demuestran que esta gente era más alta y sana y vivía más años que cualquier otro colectivo de la región. En los montículos hay otra asombrosa huella. Se encuentran restos de serpientes embalsamadas ritualmente en algún momento hace más de 4.000 años. Aquí en Bahrein encontramos la serpiente tal como la encontramos en la epopeya de Gilgamesh y tal como la encontramos en la Biblia. Aquí, la fe y la razón han de separarse. Ahora sabemos que existía una isla de jardines en Mesopotamia. Si lo deseamos, podemos creer que era el paraíso.